Bueno, hoy vamos a continuar con las otras propiedades de la simetría, como es el sesgo. La distribución de frecuencia simétrica, cuando esta ocurre, los valores de la media, la mediana y la moda van a coincidir bajo el polígono de frecuencias. Van a estar en el mismo sitio. Cuando en una distribución de frecuencias tenemos asimetría, estos tres valores se van a separar unos de otros. Mientras más se separe la media de la moda, pues más va a ser la asimetría. La curva de frecuencias puede ser asimétrica, ya sea hacia el lado derecho de la escala de las X o hacia el lado izquierdo, ¿m? Con una asimetría o sesgo negativo. En cualquier caso, la mediana siempre, pues casi siempre va a estar entre la media y la moda. Cuando la diferencia entre la media y la moda se divide por la desviación estándar, obtenemos lo que se denomina coeficiente de asimetría o coeficiente de sesgo, donde este valor es el coeficiente de sesgo, X barra es la media aritmética, MO es la moda y S la desviación estándar. Aquí, por ejemplo, tenemos las bolitas que son estas. Si se fijan ustedes, esta es una distribución simétrica. En el caso de los cuadritos, tenemos una distribución de sesgo derecho. Los datos están acumulados del lado derecho del eje y entonces tenemos una asimetría positiva. Quiere decir que la mayor parte de los valores son altos. En cambio, cuando tenemos aquí en el triangulito, tenemos esta, si fijan ustedes, aquí está la moda, los datos se cargan hacia los valores más pequeños, tenemos una asimetría negativa. En el caso de esta, de aquí tenemos esta que es insesgada, ¿verdad? Más o menos si dividimos aquí, la mitad de la curva está del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho. Una medida diferente, porque no es el único, digamos, coeficiente que existe. Este es uno más, un poco distinto. Una medida diferente de la asimetría puede obtenerse empleando los cuartiles. Si la distribución es asimétrica, el tercero y el primer cuartil estarán equidistantes de la mediana, es decir, el tercer cuartil menos el segundo cuartil es igual al segundo cuartil menos el primer cuartil y esta es una igualdad. Sin embargo, si la distribución es asimétrica, entonces el cuartil 75 al cuartil segundo no es igual la distancia que del segundo cuartil o cuartil 50 al cuartil 25. La diferencia entre estas dos distancias puede usarse como una base para medir la asimetría. Y con esta expresión, esta se le llama rango intercuartílico o de recorrido intercuartílico, donde el valor es el cuartil tercero menos el cuartil segundo, es decir, cuartil 75 menos el cuartil 50 menos el cuartil 50 menos el cuartil 25 sobre el cuartil 75 menos el cuartil 25. Y esto nos va a dar un valor entre menos 1 y más 1. Un valor igual, por ejemplo, a punto 1 se considera una asimetría moderada de 10%, en tanto que un valor de 0.3 se considera una marcada asimetría, es decir, una asimetría más o menos del 30%. Al describir una distribución de frecuencias, se puede usar una media
aritmética, la mediana o la modo, la media geométrica o la media armónica como medida de tendencia central. Al mismo modo, para expresar la variación se puede utilizar el recorrido, el alcance, la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variación, como se observó en clases anteriores. Las medidas de asimetría pueden mostrar la dirección de una distribución. Un recurso descriptivo más es lo que llamamos apuntamiento, o la kurtosis, ¿no? Medida de kurtosis. O una medida del grado de concentración o agregamiento, apiñamiento de un conjunto de datos. Ahorita vamos a ver unas figuras donde la distribución mesocúrtica sin apuntamiento, la línea B va a indicar una distribución achatada o platicúrtica y la C una leptocúrtica, que es la más picuda o con mayor apuntamiento. Se supone que las tres distribuciones son simétricas y tienen la misma media. La expresión que mide el apuntamiento es pues xi menos x barra al cubo entre n. Entonces, aquí tenemos esta, que es la A, esta, que es la C, ¿verdad? Es el rombito. Esta un poquito más ahuevadita es la A y la del triangulito es la B. La mesocúrtica es esta que tenemos aquí. Esta que estoy aquí la voy a ir siguiendo. Quiere decir que casi no tiene kurtosis. Los datos están muy bien distribuidos. Esta que tenemos aquí, la voy a señalar. Esta que acabo de señalar es platicúrtica en forma de plato, casi horizontal al eje de las X. Y esta que es muy picuda, le llamamos leptocúrtica. Pues aquí tienen la ilustración un poco más separada. Por ejemplo, esta es leptocúrtica, es decir, muy picuda, la mesocúrtica y esta es la platicúrtica. Además de la medida esta de kurtosis que vimos, hay otras medidas, por ejemplo, el coeficiente de Karp-Pearson, ¿no? Que ya vimos nosotros, ¿no? Que es la media menos la mediana, tres veces la media menos la mediana sobre la desviación estándar. O esta, ¿no? Que es la medida de Joule-Bowley o medida cuartílica, que es el sesgo, ¿no? Igual al cuartil 1 más el cuartil 2 menos 2 veces el cuartil 2 entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y pues esta que ya habíamos visto, ¿no? Aunque aquí nosotros la pusimos un poquito diferente, ¿no? La pusimos así, ¿no? Pero en suma es lo mismo. Q3 menos Q1 sobre 2 veces Q2. Es prácticamente lo mismo que está aquí. Pero la forma de interpretarla dice, si el coeficiente de sesgo es menor que 0, la distribución será asimétrica negativa. Si el coeficiente de sesgo es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si el coeficiente de sesgo es mayor que 0, entonces tendrá un sesgo positivo, es decir, hacia la derecha. En el caso de la kurtosis, igual, ¿no? En la leptocúrtica existe una gran concentración de datos alrededor de la media. En la mesocúrtica existe una concentración normal y en la platicúrtica hay una concentración muy baja, es decir, los datos están más desparramados. La medida de kurtosis, llamada medida de Fisher, se calcula como alfa, donde
El coeficiente es la sumatoria de cada dato menos la media elevado a la cuarta, así como si fuera una varianza, pero en lugar de elevarla al cuadrado, se eleva a la cuarta. Todo dividido sobre n por la desviación estándar a la cuarta. Para los datos agrupados, pues se calcula así. Otra forma, basada en los cuartiles, es Q3 menos Q1 sobre 2, sobre el percentil 90 menos el percentil 10, igual a Q3, es decir, el tercer cuartil, menos el primer cuartil o cuartil 25, sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10, ¿no? Y entonces la interpretación es de esta forma. Si el coeficiente de sesgo, ¿cómo da la Acrobat? Si el coeficiente de sesgo es 0.26, la distribución es platicúrtica. Si es menor que 0.26. Si el coeficiente de sesgo es igual a 0.26, es normal o mesocúrtica. Y si es mayor a 0.26, la distribución es platicúrtica. Así que esto lo vamos a poner acá, estos valores, acá los voy a copiar. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Para finalizar, si MR es menor a 0.26, la distribución es platicúrtica. Si MR es igual a 0.26, la distribución es mesocúrtica o normal. Y si MR es mayor a 0.26, la distribución es leptocúrtica. Bueno, con esto terminamos. Terminamos los casos, pero veamos qué pasa con nuestros datos del PES. Si nosotros señalamos todas nuestras variables, vamos a señalarlas todas, ¿ok? Y entonces nos vamos a ir a univariado. Aquí en univariado le vamos a pedir el resumen de estadísticos. Vean cómo aquí nos está dando el resumen de nuestras 5 variables. Acá tenemos el porcentaje de sesgo. Fíjense. Aquí vemos que esta casi no tiene sesgo. ¿Por qué? Porque es menor a 0.2. Esta tiene bastante sesgo. Esta no tiene sesgo, pero tiene un sesgo negativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los datos son muy chiquitos. Aquí hay bastante sesgo y aquí también. En cuanto a la kurtosis, ¿se acuerdan ustedes de nuestros números mágicos, de nuestros números definibles? Los voy a poner acá para poderlos caracterizar. Vamos a copiar y los voy a ver si me los puede pegar acá. ¿Okay? Fíjense, aquí la kurtosis es 0.29. En todos, aquí es 0.30. Quiere decir que estas son leptocúrticas, ¿verdad? Porque son mayores a 0.26. Esta y estas son mesocúrticas. Y esta, que es menor a 0.26, menor a 0.26 es en forma de plato. Menor a 0.26, solamente es esta y esta y esta, que son
platicúrticas, pero esta y esta son leptocúrticas porque son mayores a 0,26. Así que tenemos estas dos propiedades, ¿verdad? Esta es la que nos da la medida de la simetría y esta es la que nos da la medida de qué tan picuda o achatada es una distribución, la kurtosis. Y ahora sí, con esto terminamos de revisar nuestros datos.